días, mis estimados estudiantes de generación de potencia. En la mañana de hoy, pues, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es los fundamentos, ¿verdad? Y lo que es la generación hidráulica. En esta oportunidad, pues, tomé un material del profesor, de la profesora Inmaculada Fernández Diego y Arsenio Ramón Robles Díaz, unos profesores de una universidad en España, que me pareció bastante didáctica la guía para explicar lo que son centrales hidráulicas. Algunos datos que son de España, pero yo en lo posible trataré de buscar los datos reales en Venezuela. Por ahí más o menos tengo una idea de cuánto más o menos se está generando, pero no los tengo precisos. Básicamente, dentro de esta unidad, vamos a hablar de lo que son fundamentos de las centrales hidroeléctricas, aspectos básicos de una central hidroeléctrica, clasificación de las centrales hidroeléctricas, centrales de bombeo, elementos de las centrales hidráulicas y regulación y control y algunos cálculos de costos por allí. Fíjate que los fundamentos de las centrales hidroeléctricas, por lo menos este estudio que se hizo para España, representan, digamos, un porcentaje modesto, pero acá en Venezuela representan un porcentaje bastante grande que alimenta al anillo eléctrico nacional. Como ya lo dije en la introducción, digamos, centrales hidroeléctricas son las que aportan casi el 70-80% de la electricidad que consumimos en Venezuela. Repito, generalmente las plantas eléctricas, lo que es el más grande, que es el complejo Guri, y sus auxiliares, que es el complejo San Agatón y la represa Fabricio Ojeda, son que están aquí en el Táchira también, en Pregonero, y aquí abajo, cerca de Mérida, lo que es el Guayanito, está el complejo de la represa Uribante Caparo y el Fabricio Ojeda, que está abajo en Pregonero. Esas hidroeléctricas en Venezuela aportan, como ya lo dije, el 80% al anillo eléctrico nacional. ¿Y cómo funcionan aquí en Venezuela? Generalmente de las 5 hasta las 7 de la noche, entre las 7 y 11 de la noche son consideradas las horas pico. Antes de esas son las horas normales. ¿Y por qué hablo de las horas pico de consumo eléctrico? Porque generalmente de las 7 hasta las 11 digamos, de la noche, todas las personas llegan a sus casas a consumir electricidad, ver televisor, prender aire acondicionado, se enciende el alumbrado nacional eléctrico y se produce un consumo casi entre 3.000 y 4.000 megavatios. En Venezuela, ¿cómo hacemos para subsanar ese consumo? Si por lo menos en las horas normales de las 5 hasta las 11 de la mañana están trabajando las hidroeléctricas, pero si hay un consumo excesivo, y no hay digamos, una suplencia de carga, estas automáticamente se disparan. Entonces, para eso, vamos a hablar en otros temas, que es parte del estudio de generación de potencia o plantas de potencia, que vamos a hablar de las termoeléctricas, como ya lo dije en la introducción, que son las que eh, regulan ese pico. Y cuando hablo de regulan es que le aportan al sistema de anillo nacional eléctrico para que no se vaya o no se dispare, salgan las hidroeléctricas del sistema, porque ¿qué pasa si ellas se forzan a ese consumo? Que entonces van a dañar los generadores eléctricos en las represas hidroeléctricas. ¿Qué es lo que pasa entonces allí? ¿O de qué vamos a hablar nosotros allí? Generalmente el problema que hubo en cerca del 2011, 2013, por allí, que había muchos problemas con la electricidad, era porque las termoeléctricas no estaban funcionando y generalmente el sistema eléctrico se iba desde las 7 hasta las 11 de la noche, que eran las horas pico. ¿Por qué? Porque no había cómo subsanar esa demanda y que le tocaba a la hidroeléctrica salirse del sistema para autoprotegerse y no dañarse. Bueno, una vez visto, vamos a ver cómo funcionan este tipo de plantas hidroeléctricas, que por cierto las plantas hidroeléctricas es la obtención de energía eléctrica más natural y cero contaminante que hay en el mundo, porque ahí eh, están las plantas eléctricas, hidroeléctricas, están las plantas termoeléctricas. Las plantas hidroeléctricas utilizan el agua como fuente de potencia. Las
plantas termoeléctricas utilizan el vapor de agua como fuente de potencia. Las plantas de gas utilizan lo que es un combustible como fuente de potencia. Y están las plantas nucleares que utilizan la energía nuclear para calentar unas barras, pueden ser de uranio o de plutonio, para calentar o producir energía. Tienen, digamos, prácticamente el principio de una termodinámica, de una termoeléctrica. Lo que pasa es que en la termoeléctrica se utilizan calderas para calentar el agua que se va a convertir posteriormente en vapor sobrecalentado, mientras que en las plantas nucleares se utiliza eh, una especie de reactor nuclear para precisamente producir la energía suficiente para calentar ese vapor de agua y transformarla a través de una turbina, creo que son Peyton, y anclado a un generador para producir energía eléctrica. Fíjate que las plantas nucleares son una de las plantas más eficientes, pero son altamente contaminantes si no se controlan. Incluso pueden ocasionar desastres ambientales, como es el caso de Chernóbil, que estalló un reactor por una mala actuación ingenieril entre los cambios de turno. Y bueno, como ya conocemos la historia de Chernóbil, pues acabó con toda una ciudad que tuvo que ser desalojada porque la radioactividad está entre 3 y 4 en una escala bastante grande. Y una ciudad completamente devastada por la radioactividad, que actualmente todavía existen altos índices y por eso no se puede vivir allí, ¿no? Entonces, bueno, son eficientes, pero son peligrosas también. En Venezuela, acá todavía no, simplemente, repito, nos surtimos nuestro anillo nacional de lo que es las hidroeléctricas y las termoeléctricas para las horas pico. Bueno, una vez visto esta introducción, vamos a ver cómo es el funcionamiento de esa central, cómo logramos cómo funcionan, ¿sí? La energía hidráulica, generalmente, que ahorita la vamos a ver más adelante, se construye una presa, se desvía el caudal de un río hacia la presa y se genera un embalse. Para que me entiendan, un embalse es como la piscina, donde se va a represar el agua. Y esta presa o esta represa, que generalmente es de concreto, en un superconcreto, se construye un superconcreto, un super hormigón, etcétera, a nivel de ingeniería civil, y se le conectan unas tuberías generalmente de un diámetro de 7,5 metros a 8 metros de diámetro, generando estas tuberías un caudal de 600.000 litros por segundo. Fíjate que es un caudal exageradamente grande que produce una potencia muy grande. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se hace para transformar esa potencia del agua a lo que es la energía mecánica? A través de la turbina. ¿Sí? Fíjate que aquí dice una central hidroeléctrica puede definirse como las instalaciones mediante las que se consigue aprovechar la energía contenida en una masa de agua situada en cierta altura, transformándola en energía eléctrica. Esto se logra conduciendo el agua desde el nivel en que se encuentra hasta el nivel inferior en que se sitúa una o varias turbinas hidráulicas que son accionadas por el agua y a su vez hacen girar uno o varios generadores produciendo energía eléctrica. Entonces, fíjate que el elemento acá que vamos a utilizar para transformar la potencia del agua, que es o la energía hidráulica, es la turbina, para luego que se está transformando esa potencia en energía mecánica primero, y cómo la transformamos en energía eléctrica a través de otro dispositivo, otra máquina que se llama generador. Entonces ese generador me la transforma en energía eléctrica, y como ya sabemos, para llevarla al anillo eléctrico se utilizan lo que son transformadores eléctricos. Sí, entonces ahí vemos bastante, más o menos el proceso de cómo es que se produce la energía eléctrica. Vamos a hablar ahora que en las centrales hidroeléctricas se pueden distinguir tres unidades. Entonces, la unidad de generación, que voy a hablarles un poquito aquí, se los voy a leer. La unidad de generación está generalmente compuesta de una turbina que transporta el agua hacia la turbina, perdón, está generalmente compuesta, perdón, de una tubería, corrijo, que transporta el agua hacia la turbina, en la cual se produce la primera transformación.
de la energía potencial del agua en energía mecánica. ¿Ok? El elemento básico de la turbina es el rotor, que cuenta con unas palas, hélices o cuchillas colocadas alrededor de su circunferencia, de tal forma que el fluido de movimiento provoca una fuerza tangencial que impulsa las ruedas y hace girar el rotor. Es decir, son como unas cucharas, como unas hélices que están ancladas a un eje y hace que cuando el agua entre, gire y transforme la potencia o la energía eléctrica en potencia, perdón, en energía mecánica. ¿Ok? Dice, la energía mecánica se transfiere a través de un eje que proporciona el movimiento del rotor del generador que gira dentro de un estator fijo. El estator fijo es la parte de afuera. Dice, el eje de la turbina en su parte superior tiene instalado el rotor que gira en el interior del estator fijo, girando el rotor con los electroimanes que inducen corriente en los circuitos del estator y con ello se efectúa una segunda transformación de energía mecánica en energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hace es que el rotor tiene unos imanes y el estator, al hacer girar, pues hay liberación de electrones y ahí es donde se comienza a producir la energía eléctrica. Aquí dice que está el rodamiento primario, que es al que se le aplicará la tensión que va a ser reducida o aplicada. Dicho rodamiento genera un campo magnético que inducirá una corriente eléctrica en el secundario. Arrollamiento secundario hace referencia al bobinado que se verá inducido por el campo magnético producido por el arrollamiento primario, pudiendo adoptar de esta forma una corriente eléctrica cuando se cierra el circuito a través de sus extremos. Y núcleo, que es un armazón hecho de metal ferroso y es por donde circulan las líneas de flujo magnético que produce el bobinado primario. Bueno, esto es parte de cómo las partes internas del generador. Y vamos a tener, ya hablamos de lo que es la unidad de generación, hablamos de la unidad de transformación, ¿sí? Que por acá en la unidad de transformación, ajá, ajá. La unidad de transformación que ya dijimos que básicamente está compuesto por el rotor y el estator que tienen pegados unos imanes y estos producen liberación de electrones. Vamos a hablar de la unidad de salida de línea, que es la que va ya hacia los transformadores de potencia para ser enviadas a lo que es las líneas de tensión de 13.800 voltios. Entonces, ¿cuántas unidades vamos a tener? Generación, que está compuesta por el rotor, el eje y el estator. ¿Sí? Y que van, bueno, dentro de ello, pues en el estator vamos a tener la alimentación primaria, secundaria, etcétera. Y unidad de generación, la unidad de transformación y la unidad de salida de línea, que es la que va hacia la línea, hacia un transformador y posteriormente van hacia las líneas de transmisión de energía, que generalmente son de 13.800 voltios acá en Venezuela. Vamos a ver entonces aquí esquema de una central hidroeléctrica para explicar un poquito lo que le venía diciendo, ¿sí? Vamos a tener como número 1 por acá el embalse, ¿sí? Que el embalse le venía diciendo que es como una piscina, que es donde se represa el agua. La presa, que es el número 2, aquí la señalamos, fíjate que este es el embalse. Todo esto es el embalse, la número 2 es la presa, que generalmente le dije que era un super concreto, ¿sí? Cuando hablo de completo, hormigón es cemento más cabilla, más arena, más superelemento. Es una estructura. Es un material compuesto, perdón, y que por supuesto pues tiene otras cositas allí que son de ingeniería civil neta para hacer una presa bastante resistente, porque ahí se van a almacenar volúmenes de agua inmensos. Rejilla filtradora, la rejilla filtradora, que es el número 3, vamos a buscar, es aquí. Esta rejilla filtradora es para sacar las impurezas, digamos, es como filtrar el agua de rocas, de sedimentos, etcétera. Tubería forzada, que es la número 4, la tubería forzada es esta tubería, después del filtro viene la tubería forzada, ¿sí? Fíjate que por aquí entra el agua que ya no tiene piedras, no tiene sedimentos ni nada, y pasa por la tubería forzada. El número 5, conjunto
de grupos de turbina alternador. Aquí donde está prácticamente la unidad generadora, o la unidad generadora, y turbina hidráulica, que es la número 6, que es esta, que es la que tiene las hélices, las palitas, el eje, que es el número 7, aquí se puede ver el eje, se señala aquí, generador eléctrico, que es el 8, que es la parte de arriba, transformadores, que es el 9, que están aquí, que son los que son enviadas a las líneas de tensión, y líneas de transporte de energía eléctrica, que son generalmente las líneas de tensión de 13.800 voltios. Entonces, haciendo un repaso, ¿cómo funciona esto? Se almacena el agua, esos grandes volúmenes del agua van a través de una tubería forzada, entran a la turbina generadora con un caudal de 600.000 litros por segundo, hacen que gire el rotor, este rotor está pegado a un estator y ese estator a través de los imanes produce electrones que son liberados a través y llevados al transformador. Este transformador lo que hace es elevar la tensión y esa tensión es enviada a través de la línea de transporte de energía eléctrica. Generalmente cada línea produce 13.800 voltios, pero esos 13.800 voltios no van a ser lo que van a surtir, valga la redundancia, nuestros hogares, ¿no? Ellos cuando llegan a unos transformadores que son unos barrilitos, ustedes lo han visto acá en su casa, son los barrilitos, son los transformadores que transforman esos 13.800 voltios a una corriente de 220 o 110 voltios, ¿ok? Y en algunos casos creo que es 330, está trifásica, bifásica y fásica. Generalmente en nuestros hogares o nuestras casas funcionan con una sola fase, con 110 voltios, fase y neutro, ¿ok? Pero, repito, luego que es liberada hacia la línea de transporte de energía eléctrica, ellos llegan a esos transformadores y esos transformadores la reducen a 110 voltios o 220 dependiendo del consumo. Generalmente en España creo que se trabajan con 220, acá en Venezuela la trabajamos generalmente, todo es 110 voltios, ¿ok? Este, eso es para tener entonces como ya un esquema y visto una central hidroeléctrica y su funcionamiento. Es también importante acotar que la energía eléctrica que se produce de las hidroeléctricas, termoeléctricas, plantas de gas y plantas nucleares es una energía que es de tiempo real. No se puede almacenar. Esa energía no se puede almacenar, simplemente se está produciendo, se está transformando, se está enviando a las líneas de transporte eléctrico, líneas de potencia, pero no se puede almacenar porque es corriente alterna, a diferencia de la corriente continua que sí se puede almacenar. Fíjate que la ventaja y la gran visión que tuvo Nicolás Tesla fue esta, de poder llevar esa energía eh, a todas las ciudades, que se pudiese transmitir en grandes distancias, porque es la única manera que comparada con la corriente continua no se puede, es la única manera de llevar esa corriente a diferentes ciudades. La corriente continua no se puede hacer eso. Bueno, entonces, una vez vista, vamos a ver algunos aspectos básicos de una central hidroeléctrica. Vamos a hablar de qué es la potencia instalada. La potencia instalada, también denominada potencia útil o nominal de la central hidroeléctrica, puede ser obtenida a partir de la siguiente ecuación. P instalada es igual, ¿sí? A eh, es como un gamma, que es peso específico del agua, que es 9,81 kilonewtons sobre metros cúbicos. El caudal de empaquetamiento, que se mide en metros cúbicos por segundo, multiplicado por S, por salto neto, que es SN, NT, que es rendimiento de la turbina, NM, que es rendimiento del multiplicador, NG, que es rendimiento del generador, y NT, que es rendimiento del transformador. Hasta aquí, ¿cierto? Dice, para las centrales hidroeléctricas se puede tomar como primera aproximación el producto de todos los rendimientos comprendido entre 0,8 y 0,85. Si no se conocen las especificaciones reales de los elementos, se puede considerar como una primera aproximación la P instantánea como 8 por Q sub E, ¿sí?
que QSUE es el caudal de empaquetamiento, por el HN, que es salto neto. Sin embargo, para un estudio en profundidad de potencia generada, para cada caudal conviene tomar el valor exacto de los rendimientos. Si en el lugar del caudal de empaquetamiento QSUE se utiliza un caudal, en un momento dado la potencia corresponderá a la potencia instalada. Pero básicamente, ¿qué es la potencia instalada? Básicamente la potencia instalada es la potencia nominal que se produce en donde no más sale la corriente alterna hacia el generador. Por decir 6.000 megavatios netos. Un ejemplo, esa va a ser la potencia instalada, la que se produce en el generador, una vez se haga la transformación. Vamos a hablar entonces de la energía producida y horas equivalentes HE. La energía producida se obtiene del producto de la potencia generada por el número de horas en las que el generador trabaja a esa potencia. Fíjate, la potencia producida, entonces el número de horas es el producto de la potencia generada por el número de horas en la que trabaja ese generador. Una central hidroeléctrica se puede caracterizar por el número de horas equivalentes, HE, y este número se obtiene del cociente entre la energía anual producida por la central y la potencia nominal. ¿Ok? Atendiendo el número de horas equivalentes, las centrales hidroeléctricas se pueden clasificar en centrales bases con un número de horas equivalentes en torno a 5.000 horas, centrales semipunta con un número equivalente a 3.000 horas y centrales punta con un número de horas equivalentes en torno a 2.000 o menos. Otro concepto similar al factor F que determina el porcentaje entre el número de horas equivalentes frente a las de 8.700 horas que tiene un año en 365 días, se puede calcular de la siguiente manera. Este H va a ser el E anual entre la potencia nominal. Ese ya lo nombré por aquí. Que es la energía producida por horas equivalentes, que es la energía anual entre la potencia nominal. El factor E, que es el factor de carga, se puede transformar como el número de horas equivalentes entre 8.700 horas. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente. Vamos a hablar de otro punto súper importante, que es lo que es altura de salto del agua. La potencia y la energía, la potencia y la energía producida son diferentemente proporcionales a la altura del salto del agua del aprovechamiento. Llamamos altura de salto del agua a la distancia vertical recorrida por el agua desde el determinado nivel superior hasta el determinado nivel inferior. Fíjate que cuando nosotros vimos el dibujito, vamos a ver si por aquí podemos retroceder, está muy abajo, sería del filtro, ¿sí? Pasa por la tubería forzada hasta la entrada a la turbina. Esa sería la altura de salto. Esa vendría siendo la altura de salto. ¿Sí? Entonces, fíjate que la potencia y bueno, ya lo leí, son directamente proporcionales. Se distinguen 4 tipos de salto, de altura de salto: salto bruto, HH, salto útil, pérdida de carga, HP, y salto neto. ¿Sí? Dice, la canalización del agua hasta la turbina se hace por acequias o canales y tuberías. En ambas se producen pérdidas debido al rozamiento que se traducen en saltos real menor por costo. Por esto, tantos canales como tuberías se deben dimensionar para que las pérdidas sean mínimas, siempre que no se encarezca mucho el precio de las instalaciones. Generalmente se sobredimensionan las tuberías para que las pérdidas por rozamiento entre el fluido y las paredes de la tubería sean mínimas. Habitualmente los canales de acequias se construyen de hormigón, que son los canales por donde van el agua. En ellos la velocidad de circulación es del orden de 1.5 metros y la pérdida es de 0.5 por 1.000. En el caso de utilizar tuberías, cuando más lisas es la superficie inferior del tubo, menor serán las pérdidas por rozamiento. Los tubos
de canalización deben estar dimensionados para que las pérdidas de rozamiento sean inferiores al 4% del salto total disponible. Bueno, por aquí, esto es teoría, ya vamos a ver si tocamos otro punto súper importante que venía a traerles en la mañana de hoy. Ujú. Vamos a ver otro punto súper importante. Las otras cosas que están allí las podemos consultar en la guía. Sin embargo, le toqué lo más relevante del funcionamiento, le expliqué toda la estructura y todas las partes de una represa hidroeléctrica, lo que era potencia instalada, cómo se calculaba la potencia instalada y cómo en Venezuela eh, se produce esa transmisión de potencia para que llegue a nuestros hogares, ¿no? Y hablamos de los tipos también de centrales. Vamos a ver las clasificaciones ahora de las centrales hidroeléctricas, porque yo hace rato cuando dije los tipos de centrales generadoras de potencia de energía eléctrica, hablé de hidroeléctricas, termoeléctricas, plantas de gas, plantas nucleares. Ahora vamos a hablar de las clasificaciones específicamente de las centrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas pueden clasificarse atendiendo a distintos criterios. Por lo menos la primera clasificación es clasificación administrativa. Centrales de más de 50 megavatios, centrales entre 10 y 50 megavatios, centrales de menos de 10 megavatios. Esas son clasificaciones administrativas. Clasificaciones según el modo de operación. Centrales de embalse, centrales de agua fluyente, centrales mixtas y otras. Las centrales de embalse son las más utilizadas. Vamos a dar un breve concepto de cada una, ¿sí? Las centrales, más que todo en lo que son la clasificación según el modo de operación, porque casi las administrativas es, es cuando la parte, digamos, administrativa de esa planta dice, bueno, esta central es más de 50 megavatios, esta central es entre 10 y 50 megavatios de producción y centrales de menos de 10 megavatios. Eso no nos va a interesar mucho, a nosotros nos hace interesar la clasificación según el modo de operación, que están, como ya lo dije, centrales de embalse, centrales de agua fluyente y centrales mixtas. Vamos a ver qué cada una de ellas. Las centrales de embalse, estas centrales tienen como característica básica la asistencia de un embalse en el que se almacena el agua y del que se realiza la toma de agua con capacidad suficiente como para permitir una regulación del caudal superior en un día. Su capacidad de regulación es utilizada para entregar la energía en los momentos de máxima demanda, ¿sí? Con lo que se obtienen dos beneficios. Por un lado, permite regular el mercado energético y por otro lado, la venta de energía puede realizarse cuando ésta alcanza precios elevados. Entonces, fíjate que las represas de embalse son las más utilizadas y son las que admiten mayor demanda de consumo. Por eso es que le dije que nuestro anillo eléctrico está alimentado generalmente por hidroeléctricas. Generalmente las presas de las que toman el agua tienen otras funciones prioritarias a la generación de energía, tales como la regulación del caudal, en el que conduce para evitar avenidas o para el suministro de agua de boca. Dice de agua de riego o con fines industriales, al realizar el embalse para las actividades anteriores. Bueno, vamos a ver el otro tipo. Aquí profundizan un poquito más, pero no me va a quedar ahí para poder hablar un poquito de las centrales de agua fluyente. Dice, en este tipo de centrales, es el tipo de centrales más habitual entre las mini centrales. Son centrales que no disponen de un embalse de regulación y que deben turbinar el agua que circula por el cauce del río o del agua a medida que se pasa. Si la central se para, el agua no puede ser almacenada, por lo que sigue circulando y desde el punto de vista de producción de energía se pierde, ¿sí? Generalmente en estas centrales se dispone de un pequeño muro transversal al cauce del río o canal para elevar el nivel del agua que permite tomar el caudal que va a ser turbinado. Existen dos configuraciones: central ubicada directamente en el río, en este caso, y central de canal de derivación. Fíjate que la gran diferencia entre las centrales de embalses
¿sí? Y las centrales de agua fluyente. Es que las centrales de embalse, el agua o ese fluido que se va a liberar a través de la tubería se puede almacenar, se puede tener la potencia allí, se puede, imagínense la piscina súper inmensa ahí almacenada. Y esta se puede liberar a través de compuertas cuando así lo demanden. Mientras que en las centrales de agua fluyente no, porque es como que la turbina se pega a un bracito del río y esta está girando en el momento en que el río baje su caudal. Esta va a bajar el número de RPMs producidos por la turbina y entonces o separa la generación de energía si se llegase a bajar mucho el caudal del río o sencillamente se produce menor energía de la que se estaba produciendo algo que no ocurre en las embalses. En las embalses está a cierto nivel y mientras que ese nivel se mantenga de esa agua almacenada allí se puede liberar por compuesta o este, por compuerta, perdón, para determinados tuberías que están ancladas a determinados generadores para cuando así lo requiera la demanda. Es decir, yo puedo tener 8 tuberías, 6 o 8 o 9 tuberías y libero la compuerta 1, que es la tubería 1. Entonces por ahí me comienza a utilizar el generador 1 y así sucesivamente. Estas también es importante cautar que es importante mencionar, perdón, que en las centrales de embalses va a haber una compuerta que cuando el embalse llega a su máximo nivel, él tiene que liberar y esa liberación de agua se vuelve a conectar nuevamente al caudal del río. Son mucho más eficientes las centrales de embalse que las centrales de agua fluyente. Y vamos a tener las centrales mixtas, ¿sí? En este grupo se encuentran las centrales que disponen de un pequeño embalse de captación de agua, no tienen capacidad de regulación o en caso de tenerla, esta no es superior a la de un día, por lo que son centrales que pueden decirse en que en el momento del día turbinan, pero no pueden estar paradas más de un día sin perder agua. Generalmente se ubican en zonas montañosas en las que el embalse capta el agua de la lluvia o procedentes del deshielo. Su configuración es similar a la del agua fluyente, sustituyendo el azúcar por pequeños embalses que en ocasiones no es más que un depósito de grandes proporciones, ¿sí? Entonces, es como un sistema mixto, ¿sí? Porque va a haber un pequeño embalse, pero sin embargo, este sistema tampoco, digamos, es tan aprovechado porque fíjate que utiliza el deshielo de cierta agua acumulada en cierta altura, de cierta montaña, o utiliza el agua por precipitación de las nubes, que en este caso el agua de la lluvia. Entonces no es tan aprovechoso como el de las centrales de embalse. Hay otras, un pequeño grupo de centrales que presentan algunas características específicas que merecen la pena ser resaltadas. Existen dos subgrupos, las microcentrales que su producción es menor a 100.000 kilovatios, ¿sí? Están las centrales en circuito de agua potable y están las centrales hidráulicas. Y bueno, no, estas son centrales hidráulicas en España, pero no las vamos a tocar, no es tema de estudio de acá. Vamos a hablar entonces ahora como 3.4, lo que son las centrales de bombeo, ¿sí? Las compañías han de hacer frente a una demanda de electricidad muy irregular en el tiempo, lo que ha dado lugar a la aparición de las centrales de acumulación. La misión de estas centrales consisten en almacenar electricidad durante las horas de bajo consumo ¿qué? Y la devolverán a la red durante las horas punta. Las centrales eléctricas que mejor se adaptan para el almacenamiento de energía en gran escala son las centrales hidroeléctricas de bombeo. Sin embargo, este tipo de almacenamiento tiene desventajas de estar ligado a las condiciones orográficas del terreno. ¿Ok? Bueno, entonces las centrales de bombeo, fíjate que son como autosustentables en horas pico, ¿no? No requieren, en este caso, de la aparición de centrales termoeléctricas para cubrir las horas pico.
Ok, bueno, aquí vemos algunos ejemplitos. Ajá, aquí vemos algunos ejemplitos. Vamos a bajar aquí un poquito más abajo. Ajá, grupos binarios, ya va. Tanque de tensión. Otros ejemplos. Arranque, no, esto no lo vamos a tocar por ahora. Arranque del sistema de control. Eso tampoco lo vamos a tocar. Vamos a ver dónde está. Elementos, este punto sí me interesa. Elementos de las centrales hidráulicas. Sí, las centrales hidráulicas necesitan de diversos elementos para poder funcionar. Algunos de ellos son estáticos y se utilizan para desviar el agua. Fíjate, algunos elementos son estáticos y se utilizan para desviar el agua, conducirla hacia la turbina y desde esta hacia el cauce nuevamente. Son los que habitualmente se engloban dentro del equipamiento de la obra civil. Otros elementos que son generalmente móviles y controlables forman el equipamiento electromecánico. Entre ellos, sin duda, las más importantes son las turbinas y el generador. Entonces, fíjate que los elementos estáticos son las represas, son los canales donde, donde se va a liberar cuando el caudal de la presa sube, son toda la parte de la parte de la ingeniería civil. Y los elementos móviles, pues son la turbina y el generador. Equipamiento de obra civil, elementos de retención y almacenaje de agua, elementos de evaluación controlada de caudales, elementos de conducción de agua, el edificio de la central como tal, equipamiento electromecánico, ¿sí? Reja y limpia rejas, ¿sí? Elementos de apertura y cierre de paso de agua, equipamiento hidráulico, turbina y multiplicador, equipamiento eléctrico, generador, transformador, interruptores, seccionadores, equipamiento de control y protección, subestación, equipamiento auxiliar, líneas eléctricas, ¿sí? Y vamos a tener equipamientos de obra civil, que en estos equipamientos vamos a tener los elementos de retención y almacenaje de agua, ¿sí? Que es el primero que está nombrando por aquí. Vamos a explicar cada uno de ellos. Está formado por, fíjate que estamos explicando los de obra civil, que son los estáticos. Estos elementos de retención y almacenaje de agua están formados por embalse y presa. El embalse es el volumen de agua, como ya lo dijimos en la introducción, estancada cuando es artificial. Suelen estar cerrados en alguno de los puntos mediante una presa. La presa origina una importante elevación del nivel de agua embalsada respecto al nivel original, ¿sí? Dice, la presa se encuentra sometida a tres tipos de esfuerzo: el empuje debido al agua y los sedimentos. Fíjate que los sedimentos, eh, si no se controlan los sedimentos de una presa, esto pudiese, digamos, dañar la vida útil de la empresa. Generalmente las represas hidroeléctricas están diseñadas para durar más de 100 años, ¿no? Imagínense. Pero eso también depende del mantenimiento de sedimentos. Si los sedimentos se comienzan a acumular en el fondo, ya la represa no va a funcionar. Por eso es que se va a hacer un mantenimiento de estos sedimentos. La depresión debida al paso de agua por debajo de la presa, ya que el terreno no es impermeable, o sea que se pierde por parte de la tierra, se filtra el agua hacia abajo, ¿no? Y el propio peso de la presa. Son esfuerzos que hay que tener en cuenta. Dice, los tipos de presas más comunes son de gravedad, de contrafuerte, de arco, ¿sí? De bóveda y combinaciones. ¿Qué es el azul? Azul, que lo nombré por ahí. Es una estructura situada perpendicularmente al cauce del río con la misión de elevar el nivel del mismo y conseguir una zona de aguas tranquila desde la cual se desvía el caudal necesario por la central. Asimismo, como las presas son estructuras de gran tamaño, complejas y excesivamente caras,
para que una central la justifique. ¿Ok? Elementos de evacuación controlada de caudales. En este grupo se incluyen aquellos elementos que permiten extraer o evacuar el caudal de una presa, de una sud de gran tamaño o incluso en agua, en algunas ocasiones, perdón, de un canal. Se distinguen dos grandes grupos. Fíjate que los elementos de evacuación ya los nombré, ¿no? Es una compuerta que tiene generalmente la represa de embalse cuando el nivel alcanza su máximo nivel para que no se rebose. Está el desagüe. Están formados por tuberías que atraviesan la presa. Existen dos tipos, desagüe de medio fondo y desagüe de fondo. En ambos casos, además de permitir y controlar el volumen del agua evacuado de forma controlada, sirven como elementos de seguridad. En estos casos, ¿sí? En función de la fuerza del agua, dispone de una válvula a la entrada y en ocasiones de una válvula de disipación de energía en la salida, ¿verdad? Estos son los desagües. Aliviadores, también denominados vertederos, constituyen una disposición constructiva en forma de canal que permiten evacuar caudal sobrante pasando por las corazones de presa de azul. Entonces, los desagües y los aliviadores prácticamente cumplen la misión de mantener el nivel estándar o el nivel máximo de la presa. ¿Ok? Si uno de estos desagües falla, entonces incluso puede producir una catástrofe en la presa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Elementos de conducción del agua. Este grupo incluye todas las infraestructuras necesarias para llevar el agua desde el punto de toma, en este caso desde el río, o presa o en azul, hasta la devolución del cauce al río. Fíjate que se presa, en el embalse se presa el agua, está la presa y aquí está el embalse, pero cuando se libera a través de la turbina, esa agua que sale de la turbina se vuelve a encauzar nuevamente ¿qué? Al cauce del río. ¿Okay? Es decir que, por eso es importante volver a mencionar que una de las mejores sistemas para obtener energía eléctrica natural, cero contaminante, es la del sistema o producción hidráulica, hidroeléctrica, perdón. Bueno, hidráulica, sí. Obras de toma. La obra de toma, para hablar los elementos de la condición, la obra de toma es la obra de toma es una estructura situada en la presa Agua Azul. La presa Agua Azul es el río destinado a desviar el caudal hacia el canal de derivación o la tubería. El agua debe pasar por la obra de toma con la mínima pérdida de carga posible y debe permitir el paso de todo el caudal que requiera la central, independientemente de si el río es de régimen tranquilo o turbulento. ¿Sí? Cuando la obra de toma alimenta directamente a una turbina de presión, esta coincide en que se denomina cámara de carga. El diseño de la obra de toma debe realizarse considerando los siguientes parámetros: hidráulicos, operativos, medioambientales. ¿Sí? Hidráulicos, operativos y medioambientales, porque también es importante destacar que cuando se desvía ese caudal, que son los elementos de condición de agua, pues también se están tocando los elementos ambientales y esto pues está alterando lo que es, digamos, el cauce normal del río. Entonces hay que tener esos tres elementos de diseño en la obra: hidráulicos, operativos y medioambientales. En función del lugar donde se colocan, se puede clasificar, en función del lugar donde se coloca, se puede clasificar en azul de alimentación de canal, azul de alimentación de turbina, en ríos de montaña, en presas, en canales de riego y en otros casos. Bueno, hablamos también aquí lo del canal de derivación. Vamos a hablar ahora del canal de derivación porque hablamos ahorita de la hora de toma. Vamos a ver qué es el canal de derivación. El canal de derivación es el caudal extraído del cauce por la hora de toma. Es decir, yo tengo el río y ese canal, yo tengo el río que es supongamos que es el marcador azul. Entonces, el canal de derivación es este marcador
negro, que es tomar a través de un brazo de derivación parte del caudal del río. El canal de derivación es una estructura de conducción de agua que termina en la cámara de carga. El canal puede ser de cielo abierto o enterrado, siendo su característica esencial que el agua en la parte superior se encuentra en contacto directo con el aire y por lo tanto la presión atmosférica. Las características básicas de un canal se agrupan en geométricas, pendiente y sección transversal del agua. Constructiva hace referencia al material con el que se construye y las que se terminan las paredes en contacto con el agua. Vamos a ver como parte C. ¿Listo? Hidráulicas, pero las vamos a tener dispuestas para el próximo encuentro, porque todavía falta tela por cortar de esta guía. En todas maneras, es una guía autodidacta para hacer unos pequeños cálculos referente a lo que es la potencia instalada y ver algunos pequeños ejemplos de pérdida por allí. Bueno, muchachos, se nos agotó un poquito el tiempo. Yo creo que por hoy ya vimos, digamos, los fundamentos y la introducción a lo que eran plantas hidráulicas o plantas de producción hidroeléctricas. Yo creo que alguna duda respecto a este material me lo pueden hacer saber vía plataforma y yo estaré presto a aclarar la duda. Termino diciendo que, bueno, que ya yo creo que se conocieron los elementos también fundamentales que debe tener una presa de embalse y sabemos, para terminar de concluir, que la empresa de embalse es la más eficiente y la más utilizada y que en Venezuela este sistema de embalse es más utilizado, lo tiene la represa Guri, el complejo Sanagatón y el complejo Fabricio Ojeda. Bueno, sin más que desearles, nos vemos en otra próxima oportunidad, esperando que esta clase sea de gran provecho y utilidad para ustedes. Hasta luego.